Mi esposa firmó un contrato para nuestra futura casa a mis espaldas, y el nombre que aparecía ahí era de alguien que no debería tener nada que ver con mi vida. El documento estaba sobre la mesa del comedor, entre papeles de la mudanza que yo mismo había ordenado esa mañana. No lo estaba buscando. Lo vi porque sobresalía una hoja con un logo que no reconocí. Lo abrí pensando que era otro presupuesto. En la segunda página vi su firma. En la tercera, el nombre de ese hombre. No era un error tipográfico. No era un apellido común. Era alguien que conozco demasiado bien. Me quedé parado, con el contrato en la mano, leyendo las mismas líneas una y otra vez. No había explicaciones adjuntas. No había correos impresos. Solo condiciones, montos y plazos. Y su nombre ahí, como si fuera normal, como si yo no existiera. Fui a buscarla a la cocina. Le mostré el papel sin decir nada. Ni siquiera levantó la vista al principio. Cuando lo hizo, suspiró, como si yo le estuviera interrumpiendo algo trivial. Otra vez revisando cosas que no te incumben, dijo. No me quitó el contrato de las manos. No intentó explicarlo. Solo me miró como si el problema fuera yo por haberlo encontrado. Le pregunté por qué había firmado eso sin decirme nada. Me respondió que no exagerara, que eran detalles técnicos y que yo siempre hacía un drama con el dinero. Dijo que estaba todo bajo control. No negó el nombre. Tampoco lo explicó. Cambió de tema y me preguntó si ya había llamado a la empresa de mudanzas. Volví a mirar el contrato. El monto no coincidía con lo que habíamos hablado. Había cargos que no reconocía y fechas que nunca discutimos. Le señalé uno de los gastos. Se encogió de hombros. Eso lo arreglé yo. Tú estabas muy ocupado, dijo. No sonó a disculpa. Sonó a orden. Sentí esa mezcla rara de rabia y alerta, como cuando sabes que algo está mal pero todavía no puedes probarlo. No levanté la voz. No rompí el papel. Lo dejé sobre la mesa exactamente donde estaba. Le dije que después hablábamos. Me respondió con una sonrisa corta y siguió con su celular. Pasé el resto del día actuando como si nada. Hablamos de cajas, de fechas, de quién avisaría en el trabajo. Ella estaba tranquila. Demasiado tranquila. Hizo un comentario sarcástico sobre lo lento que soy para tomar decisiones y se rió sola. Yo asentí. Esa noche volví a agarrar el contrato cuando ella se fue a bañar. Leí cada página con cuidado. El nombre seguía ahí. Los números también. No había forma de justificarlo como un malentendido simple. No todavía. Dejé el documento en su lugar, tal como lo encontré. No dije nada más. Pero en ese momento supe que la mudanza ya no era solo una mudanza, y que alguien más estaba metido en nuestra casa antes incluso de que nos mudáramos. No era solo un papel mal puesto, yo era el esposo al que estaban dejando fuera de decisiones grandes mientras planeábamos mudarnos juntos. A la mañana siguiente le pregunté directamente cuánto habíamos gastado en total hasta ahora. No levanté la voz. No hice acusaciones. Ella respondió sin mirarme, como si ya tuviera el discurso ensayado. Dijo una cifra que no coincidía con lo que yo tenía registrado. Cuando le señalé la diferencia, me dijo que yo siempre me confundía con los números. Le recordé el acuerdo que habíamos hecho desde el principio, nada importante sin hablarlo antes. Se rió. Dijo que eso era imposible, que alguien tenía que tomar decisiones prácticas. Me llamó paranoico. Dijo que estaba buscando problemas donde no los había. Intenté ir punto por punto. Saqué el contrato otra vez. Le pregunté por ese gasto específico. Cambió la versión. Primero dijo que era un anticipo. Luego que era un ajuste. Después que no recordaba bien porque había sido todo muy rápido. Cada respuesta habría otra duda. Ninguna cerraba nada. Cuando mencioné el nombre que figuraba en el contrato, frunció el ceño y me dijo que no me obsesionara con eso. Es solo un intermediario, aseguró. No explicó por qué no me lo había mencionado antes. No explicó por qué ese intermediario no estaba en ningún otro documento que yo conociera. Me dijo algo que todavía me resuena. Si confiaras un poco más en mí, no estaríamos teniendo esta conversación. No fue una petición. Fue un reproche. Empezó a hablar de cómo yo siempre dudo, de cómo eso la cansa, de cómo la hace sentir controlada. Me puso a la defensiva sin que yo hubiera atacado. De repente, el problema ya no era el contrato ni los gastos ocultos, sino mi actitud. Intenté frenar la discusión. Le dije que solo quería claridad. Me respondió que la claridad ya estaba,
que yo era el único que no la veía. Dijo que no pensaba pedirme permiso para cada paso. Que así no funcionaban las cosas en una pareja adulta. Durante el día me mandó mensajes como si nada hubiera pasado. Me preguntó si había visto cajas más grandes. Me recordó llamar al banco. Ni una palabra sobre el contrato. Ni una explicación adicional. Era como si el tema estuviera cerrado solo porque ella lo había decidido. Por la tarde revisé nuestra cuenta compartida. No hice nada sofisticado. Solo miré movimientos recientes. Había cargos nuevos. Algunos pequeños, otros no tanto. Ninguno había sido mencionado. Cuando se lo señalé, dijo que estaba exagerando otra vez y que esos gastos ya estaban contemplados. Ahí entendí la injusticia completa, decisiones tomadas a mis espaldas, dinero moviéndose sin avisar, y yo quedando como el problemático por hacer preguntas básicas. No discutí más. Le dije que estaba bien. Que confiaba en ella. La vi relajarse de inmediato, como si hubiera pasado una prueba. Yo, en cambio, sentí que acababa de cruzar una línea silenciosa. Algo estaba avanzando sin mí, y cada día que pasaba, el margen para detenerlo se hacía más chico. Mi esposa me dijo en la cara que yo no entendía de dinero y que por eso prefería no involucrarme en decisiones importantes. La discusión empezó esa misma noche, cuando le pedí que me mostrara los comprobantes de los últimos pagos. No fue un pedido agresivo. Solo le dije que quería verlos para tener todo claro antes de seguir con la mudanza. Se cruzó de brazos y me miró como si le hubiera pedido algo absurdo. ¿Para qué?, preguntó. Le respondí que porque era nuestro dinero. Se rió. No fue una risa nerviosa. Fue una risa corta, despectiva. Ahí dijo la frase que dejó todo claro. Es que tú no entiendes de dinero. Siempre te pierdes con estas cosas. Le pregunté entonces por un cargo específico que había visto en la cuenta compartida. Le di la fecha y el monto exacto. Me dijo que eso no existía, que seguramente estaba confundiendo un débito antiguo. Abrí la app del banco y se la mostré. El movimiento estaba ahí, con fecha de esa misma semana. No se disculpó. Cambió la versión. Dijo que era un pago adelantado que había tenido que hacer porque si no, perdíamos la oportunidad. Le pregunté ¿oportunidad de qué? Me dijo que luego me explicaba, que no era momento para discutir. Insistí. Le pregunté por qué ese gasto no aparecía en el presupuesto que habíamos armado juntos. Me contestó que el presupuesto era solo una guía, no algo rígido. Después dijo que sí me había comentado algo por encima, aunque no recordaba cuándo. Esa fue la primera mentira clara. Yo sabía que no era cierto. No había ningún mensaje, ninguna charla, nada. Se molestó cuando se lo dije. Me acusó de interrogarla. Dijo que estaba cansada de tener que justificarse todo el tiempo. Que ella estaba haciendo todo el trabajo pesado de la mudanza mientras yo solo ponía trabas. La discusión subió de tono. Me dijo que confiara o que me apartara. Que así no podía avanzar. En ningún momento habló del contrato. En ningún momento explicó el nombre que aparecía ahí. Era como si ese tema no existiera. En un momento me di cuenta de algo, cada vez que yo señalaba un dato concreto, ella respondía con un ataque personal. No negaba del todo los hechos. Me atacaba a mí. Eso me dejó claro que discutir no me iba a llevar a ninguna respuesta real. La dejé hablar. Asentí. Le dije que quizás tenía razón. Que yo no entendía de dinero como ella. Que confiaba en que lo estaba manejando bien. Su postura cambió de inmediato. Bajó la guardia. Me dijo que sabía que yo reaccionaba así por estrés y que no me preocupara. Esa noche se fue a dormir tranquila. Yo me quedé despierto revisando mentalmente todo lo que había dicho. No porque dudara de mí, sino porque entendí que, a partir de ese momento, decir lo que sabía solo iba a acelerar algo que todavía no entendía del todo. Tomé una decisión silenciosa, fingir que no había notado nada más. Dejarla avanzar. Observar. Ver hasta dónde llegaba. Mientras tanto, los gastos seguían corriendo y la mudanza seguía en marcha, como si yo ya hubiera dado mi aprobación. Los gastos siguieron apareciendo y, de repente, yo era el controlador que no dejaba a mi esposa avanzar. Todo empezó con un comentario frente a su familia. Estábamos cenando en casa de su hermana cuando alguien mencionó la mudanza. Mi esposa dijo, casi riéndose, que el proceso estaba siendo complicado porque yo me estresaba por cualquier cosa. No dio detalles. No hacía falta. Todos la miraron con esa cara de comprensión automática.
Su madre opinó que mudarse siempre era caro y que uno no podía estar revisando cada peso. Su hermana agregó que ella siempre había sido buena administrando. Yo me quedé callado. Nadie me preguntó nada. La versión ya estaba instalada. Al día siguiente vi otro cargo nuevo en la cuenta. No era pequeño. No figuraba en ningún presupuesto. Cuando se lo mencioné, suspiró fuerte y me dijo que no íbamos a volver a lo mismo. Que ya habíamos hablado. Que yo había dicho que confiaba. Me recordó mis propias palabras como si fueran un contrato más. Le pregunté por qué esos gastos no pasaban por la cuenta que habíamos acordado usar solo para la mudanza. Dijo que era más práctico así. Que no iba a estar pidiéndome autorización para todo. Me dijo que ese tono mío la hacía sentir vigilada. Empezó a dejar comentarios sueltos. Que sus amigas no entendían cómo yo podía ser tan rígido. Que una pareja no podía funcionar así. Que ella estaba cansada de justificarse. Nunca hablaba de cifras exactas ni de documentos. Siempre hablaba de emociones y de cómo yo la hacía sentir. En una llamada con un amigo en común, escuché cómo decía que yo estaba obsesionado con el control. No sabía que yo estaba en la habitación. Cuando colgó, me dijo que había exagerado un poco, pero que entendiera que necesitaba desahogarse. Cada vez que intentaba traer el tema a algo concreto, terminaba siendo una discusión sobre mi carácter. Ella seguía avanzando con la mudanza como si todo estuviera aprobado. Coordinaba visitas, hablaba con gente, tomaba decisiones. Yo me enteraba después. Un día llegué a casa y encontré carpetas nuevas sobre el escritorio. Más papeles, más nombres, más números. Le pregunté cuándo había conseguido eso. Me dijo que esa misma semana. Que había sido una oportunidad que no podía dejar pasar. Que no tenía sentido avisarme porque sabía que iba a poner objeciones. No levanté la voz. No armé una escena. Solo asentí. Eso pareció desconcertarla por un segundo, pero enseguida recuperó la seguridad. Me dijo que así era mejor. Que así avanzábamos. Lo peor no fueron los gastos en sí. Fue darme cuenta de que ya no tenía a nadie de mi lado. Si decía algo, era el problemático. Si callaba, todo seguía igual. Mi silencio empezó a jugar en mi contra, pero hablar parecía empeorarlo todo. Esa noche revisé de nuevo la cuenta y los documentos. Los montos ya eran demasiado grandes para ignorarlos. Y aún así, al día siguiente ella actuó como si nada estuviera pasando, como si la decisión final ya estuviera tomada y yo solo estuviera acompañando. La mudanza seguía avanzando, los papeles se acumulaban, y yo quedaba cada vez más aislado, mirando cómo otros decidían por mí sin siquiera disimularlo. Encontré correos y mensajes que no encajaban con ninguna de las versiones que mi esposa me había dado. No fue espiando. Estaba usando la computadora que compartimos para buscar un archivo de la mudanza cuando apareció una notificación de correo abierta. No leí todo de golpe. Vi asuntos sueltos, respuestas cortadas, referencias a pagos que yo no reconocía. Cerré y volví a abrir con calma. Eran conversaciones recientes. Algunas hablaban de ajustes, otras de cerrar detalles. Ninguna me incluía. Cuando se lo mencioné, dijo que no sabía de qué hablaba. Le mostré uno de los correos. Dijo que era viejo. Le señalé la fecha. Cambió de versión y dijo que era algo sin importancia, solo coordinación técnica. Le pregunté por qué nunca me lo había contado. Me respondió que no valía la pena porque yo siempre reaccionaba mal. En otro mensaje se mencionaba un monto distinto al que ella me había dicho días antes. Se lo señalé. Me dijo que había confundido cifras, que estaba cansada, que yo estaba buscando errores donde no los había. Cada vez que la atrapaba en un detalle, la explicación cambiaba. Le pregunté directamente si había algo más que yo no supiera. Me miró fijo y dijo que no. Después agregó que, si seguía desconfiando, el problema era mío. Fue ahí cuando soltó la frase que más me pegó. Si confiaras más en mí, no estarías así. No era una invitación a confiar. Era una forma de culparme por las inconsistencias. Me dejó claro que, para ella, mis preguntas eran el problema, no sus silencios. Empezó a tomar distancia. Contestaba con monosílabos. Salía a hacer trámites sin avisar. Cuando preguntaba con quién hablaba por teléfono, me decía que exageraba. Me enteré por terceros de decisiones que ya estaban tomadas. Intenté hablar con alguien más, de forma indirecta. Comenté con un conocido que estábamos teniendo algunos gastos inesperados por la mudanza. Me dijo que no sabía nada, que según mi esposa todo estaba yendo perfecto.
Ahí entendí que la historia que circulaba no era la misma que yo estaba viviendo. Me di cuenta de otra cosa, ya no discutíamos sobre hechos, sino sobre percepciones. Ella decía una cosa, yo veía otra, y siempre terminaba dudando yo. No porque creyera que estaba equivocado, sino porque cada conversación me dejaba más aislado. Esa noche volví a revisar los correos con más atención. Había respuestas que no cuadraban en fechas. Cambios de planes que nunca se me mencionaron. No era una gran traición evidente. Eran pequeñas omisiones constantes. Microtraiciones que, juntas, empezaban a pesar demasiado. No dije nada al día siguiente. La vi salir apurada, hablar por teléfono en voz baja, sonreír en momentos que no entendía. Yo seguí fingiendo normalidad. Pero ya no estaba solo frente a gastos ocultos. Estaba frente a una red de medias verdades que se sostenían solo porque yo todavía no había tirado del hilo equivocado. El contrato tenía detalles que no encajaban y el nombre conocido empezó a aparecer de formas que ya no podía ignorar. Volví a revisar el documento con calma, línea por línea. No buscaba una gran revelación. Buscaba coherencia. No la encontré. Había fechas que no coincidían con lo que ella me había dicho, pagos programados antes de que supuestamente hubiéramos tomado ciertas decisiones y cláusulas que nunca habíamos discutido. Nada era escandaloso por sí solo. Todo junto era un problema. El nombre volvió a aparecer, esta vez en un anexo. No como titular principal, sino como contacto secundario. Eso fue lo que más me llamó la atención. Si era solo un intermediario, ¿por qué figuraba más de una vez? ¿Y por qué siempre en partes que yo nunca había visto? Le pregunté por ese anexo mientras cenábamos. No levanté el contrato. No acusé. Solo pregunté si recordaba haber hablado de ese contacto en particular. Se quedó quieta unos segundos de más. Después dijo que sí, que seguramente lo había mencionado, pero que yo no le prestaba atención a esas cosas. Le pedí que me explicara exactamente qué hacía esa persona. Dijo que ayudaba a agilizar procesos. Le pregunté cuáles. Me dijo que no sabía los detalles técnicos. Le pregunté entonces por qué su nombre estaba en el contrato. Ahí se puso a la defensiva. Me dijo que yo estaba obsesionado con un punto irrelevante. Que estaba buscando problemas. Que nadie más veía nada raro ahí. Justo después recibió un mensaje y se levantó de la mesa para contestarlo en otra habitación. Ese mismo día hablé con alguien que había participado en una parte del proceso. No entré en detalles. Solo hice una pregunta general sobre cómo solían manejar ese tipo de contratos. Me respondió algo que no coincidía con lo que mi esposa me había dicho. No era una acusación. Era una duda. Cuando se lo comenté, reaccionó mal. Me dijo que no tenía por qué andar preguntando a terceros. Que estaba exponiendo cosas privadas. Que eso demostraba que no confiaba en ella. No negó la diferencia. Atacó la forma en que yo la había descubierto. Por primera vez noté nerviosismo real. No enojo teatral. Nervios. Cambió de tema rápido. Me preguntó si ya había confirmado una fecha con la empresa de mudanzas. Insistió en seguir adelante. Esa noche dejó el contrato fuera de su lugar habitual. No sé si fue descuido o intención. Lo vi sobre el escritorio, mal cerrado. Lo guardé sin decir nada. Ella me observó hacerlo. No dijo una palabra. Algo se había fisurado. Ya no era solo yo dudando. Había contradicciones que empezaban a incomodar a otros. Pequeñas grietas que no hacían caer nada todavía, pero que mostraban que la versión que ella sostenía no era tan sólida como parecía. Yo seguí callado. No porque estuviera tranquilo, sino porque entendí que, a partir de ese punto, cualquier paso en falso iba a acelerar una caída que todavía no sabía cómo iba a terminar. Todo salió a la luz en una conversación aparentemente simple. Estábamos revisando el calendario para coordinar la firma final cuando mencionó un pago que, según ella, se había hecho a principios de mes. Yo no la corregí de inmediato. Sabía que ese pago figuraba con otra fecha. Se lo pregunté como si no estuviera seguro. Dudo. Dijo otra fecha distinta. Después agregó que no recordaba bien porque habían sido muchos trámites juntos. Le pedí que me mostrara el comprobante para quedarnos tranquilos. Se levantó a buscar el celular y volvió con una captura que no coincidía con lo que había dicho. No era un error grave, pero era otro más. Se justificó diciendo que había confundido cuentas. Que estaba cansada. Que yo estaba fijándome en detalles sin importancia. Días después pasó algo similar con un monto.
Dijo una cifra frente a mí y a otra persona involucrada en el proceso. Esa persona la miró raro y corrigió el número. Mi esposa se apuró a decir que había sido un lapsus. Sonrió. Nadie discutió, pero el silencio fue incómodo. Yo seguí callado. No la enfrenté. No aclaré nada. Empecé a notar que otros también comenzaban a dudar, aunque nadie lo decía en voz alta. Las preguntas ya no me las hacían a mí. Se las hacían a ella. En casa, su actitud cambió. Seguía avanzando con la mudanza, pero ya no estaba tan relajada. Revisaba papeles varias veces. Me preguntaba si había visto tal documento. Si recordaba haber hablado de tal cosa. Antes nunca necesitaba confirmación. Una noche me preguntó, casi de pasada, si yo había comentado algo con alguien sobre los gastos. Le dije que no. No insistió, pero se quedó pensativa. Al rato volvió a decirme que confiaba en mí y que esperaba que yo confiara en ella. No sonó igual que antes. Sonó como una advertencia. Volvió a mencionar el nombre conocido, esta vez diciendo que quizás ya no era necesario que siguiera involucrado en la siguiente etapa. No explicó por qué. Solo dijo que ya veríamos. Fue la primera vez que reconoció, aunque fuera indirectamente, que su participación no era tan irrelevante como había dicho. Yo seguí observando. Cada explicación venía con un ajuste nuevo. Cada ajuste dejaba algo sin cerrar. Ella ya no controlaba la narrativa con tanta facilidad. Tenía que reaccionar, no solo imponer. El ambiente en casa se volvió tenso. No discutíamos abiertamente, pero todo era más rígido. Las conversaciones eran cortas. Los silencios, largos. Yo sentía que estaba esperando algo, aunque no sabía exactamente qué. El contrato final seguía sobre la mesa, a medio revisar. Las fechas se acercaban. Las decisiones también. Y por primera vez desde que todo había empezado, tuve la sensación de que no era el único que veía que algo no cuadraba, aunque nadie estuviera dispuesto a decirlo todavía. El contrato final estaba listo para firmarse y mi esposa ya no podía ocultar el nerviosismo. Lo supe porque empezó a apurar todo. Antes, cada paso tenía su tiempo. Ahora todo era urgente. Me preguntó 2 veces el mismo día si podía acompañarla a cerrar el trámite. Dijo que no se podía postergar más, que si no firmábamos esa semana íbamos a perder condiciones importantes. No especificó cuáles. Le pedí ver la versión final del contrato antes de salir. Me dijo que era prácticamente igual al anterior, solo con ajustes mínimos. Cuando lo abrí, vi cambios que no eran menores. Nuevos cargos, fechas adelantadas y otra mención indirecta al nombre conocido, esta vez ligada a una comisión. No dije nada en ese momento. La miré. Evitó mi mirada. En el auto habló sin parar. Explicó cosas que yo no había preguntado. Justificó decisiones que yo no había cuestionado. Dijo que todo estaba hablado, que no había sorpresas. Cada frase sonaba defensiva. Cada silencio, incómodo. Antes de entrar, le pregunté si ese hombre iba a estar involucrado después de la firma. Me dijo que no. Luego agregó que quizás solo para cerrar un último detalle. Después dijo que no era relevante. 3 respuestas distintas en menos de 1 minuto. Le dije que necesitaba pensarlo. Se tensó de inmediato. Dijo que no era momento para dudas. Que ya habíamos avanzado demasiado. Que echarse atrás ahora sería una locura. Me habló de dinero perdido, de tiempo desperdiciado, de oportunidades que no volvían. Por primera vez levantó la voz. No gritó, pero el tono cambió. Me acusó de poner todo en riesgo por mis inseguridades. Dijo que estaba cansada de cargar con la responsabilidad sola. Que si algo salía mal, iba a ser por mi culpa. Entramos igual. No firmé nada. Me senté y escuché. Ella habló con rapidez, como si quisiera terminar cuanto antes. Yo observaba el contrato, los anexos, los nombres. Todo estaba ahí, a un paso de quedar cerrado. En un momento se dio cuenta de que yo estaba leyendo una cláusula específica. Me preguntó qué buscaba. Le dije que nada, que solo estaba revisando. Se inclinó hacia mí y, en voz baja, me pidió que no complicara las cosas. No sonó a pedido. Sonó a súplica contenida. Salimos sin firmar. Dijo que necesitaba hacer una llamada urgente. Se alejó unos metros y habló en voz baja, de espaldas a mí. Reconocí el tono. No era una llamada cualquiera. El nombre conocido estaba a un paso de quedar expuesto de forma irreversible.
Y ella lo sabía. La presión ya no era solo mía. Estaba en el aire, empujándonos hacia una decisión que, fuera cual fuera, ya no iba a poder deshacerse. La relación entre ese nombre y los gastos quedó expuesta de una forma que ya no se podía negar, aunque nadie lo dijera directamente. Volvimos a casa en silencio. Ella fue la primera en hablar. Dijo que necesitaba aclarar un malentendido antes de seguir adelante. Sacó su computadora y abrió varios archivos al mismo tiempo, como si quisiera demostrar transparencia de golpe. Me pidió que me sentara. ¿Lo hice? Empezó a explicar los movimientos de dinero uno por uno. Hablaba rápido. Señalaba cifras, fechas, conceptos. Al principio parecía un repaso ordenado, pero enseguida aparecieron contradicciones. Un pago que supuestamente era por un servicio resultó estar ligado a una comisión. Otra transferencia figuraba asociada a un contacto externo. El mismo nombre. No lo mencioné yo. Lo mencionó ella, casi sin darse cuenta. Dijo que esa persona había ayudado a destrabar cosas y que por eso había cobrado ciertos honorarios. Usó la palabra honorarios como si fuera algo menor. Yo le pregunté desde cuándo estaba involucrado. Dudó. Dijo que desde hacía un tiempo. No especificó cuánto. Le pedí que me mostrara el acuerdo con él. ¿Buscó? Tardó demasiado. Al final abrió un archivo que no estaba en la carpeta principal. Ahí estaba. No era un contrato formal, pero sí un intercambio claro, gestiones a cambio de pagos. Pagos que salían de nuestro dinero. Le pregunté por qué nunca me lo había dicho. Dijo que no quería preocuparme. Le pregunté por qué su nombre aparecía en el contrato principal. Dijo que fue una exigencia técnica. Le pregunté por qué había negado su participación antes. Se quedó callada. Ese silencio fue el punto de quiebre. Ya no había discurso preparado. Ya no había ataque personal inmediato. Solo silencio y una mirada fija al suelo. Le dije que no iba a afirmar nada así. No levanté la voz. No hice amenazas. Solo dije que no. Ella reaccionó de inmediato. Dijo que entonces todo se caía. Que habíamos llegado demasiado lejos. Que yo estaba exagerando algo que ya estaba resuelto. Que ese hombre no iba a seguir involucrado después. Le pregunté si podía asegurarlo. Dijo que sí. Le pregunté cómo. No respondió. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que el poder había cambiado. No porque yo tuviera todas las respuestas, sino porque ella ya no podía sostener la versión anterior. No podía negar la relación. No podía minimizar los pagos. No podía explicar por qué me había dejado afuera. No discutimos más esa noche. Cada uno se fue a dormir por su lado. El contrato quedó sobre la mesa, abierto, con las páginas que nadie quería mirar. Al día siguiente, recibió varias llamadas. No contestó delante de mí. Se encerró en el baño. Cuando salió, dijo que había que frenar todo por ahora. Que necesitaba tiempo. No dijo por qué. No hizo falta. La verdad ya estaba ahí. No completa. No confesada en voz alta. Pero suficiente como para que nada pudiera seguir igual. La mudanza, el contrato, la confianza. Todo había quedado suspendido en un punto sin retorno, y ahora tocaba enfrentar lo que venía después. La mudanza se detuvo, la relación quedó dañada y nada volvió a su lugar, aunque nadie admitiera exactamente que se había roto. 2 días después, mi esposa canceló todas las citas pendientes. No me lo consultó. Solo lo hizo y luego me avisó. Dijo que era temporal, que necesitábamos bajar un cambio. El contrato no se volvió a mencionar. Tampoco el nombre. Era como si, eliminándolo del discurso, pudiera desaparecer de la realidad. El dinero ya había salido. No todo, pero lo suficiente como para que no fuera solo una discusión teórica. Algunos pagos no se podían recuperar. Otros quedaron en el aire. Llamaron varias veces preguntando cómo seguir. Ella atendía sola. Después me decía que estaba todo controlado. En casa, el ambiente se volvió pesado. No discutíamos, pero tampoco hablábamos de nada importante. Cada conversación terminaba rápido. Yo estaba cansado. No solo enojado. Cansado de revisar, de callar, de medir cada palabra para no convertirme otra vez en el problema. Le pregunté una última vez qué iba a pasar con esa persona. Me dijo que ya no estaba involucrado. No me mostró nada que lo confirmara. Tampoco insistí.
En ese punto, insistir ya no significaba claridad, sino otra pelea circular. La familia de ella preguntó qué había pasado con la mudanza. Dijo que yo había frenado todo porque no me sentía listo. No la corregí. Ya sabía cómo funcionaba. Algunos me miraron con decepción. Otros no dijeron nada. Yo quedé otra vez en el lugar incómodo. Empezamos a dividir tareas que antes eran compartidas. Cada uno por su lado. Dormíamos en la misma cama, pero con una distancia nueva. No hubo disculpas claras. Tampoco acusaciones finales. Solo un desgaste que se notaba en cada gesto. Con el tiempo, ella dejó de mencionar el tema. Actuaba como si hubiera sido un mal momento ya superado. Yo no lo sentía así. No porque quisiera revancha, sino porque sabía que muchas cosas nunca se dijeron del todo. Y cuando algo no se dice, tampoco se cierra. Hoy seguimos juntos, pero no como antes. La mudanza quedó en pausa indefinida. El dinero perdido no se recuperó. La confianza tampoco. A veces me pregunto si hice bien en callar tanto tiempo. Si debería haber frenado todo antes. Si exageré al no firmar. O si, por el contrario, debí haber ido más lejos.